Bueno, pues a veces tener un plan B está bien. En este caso es un PDF que en el que convertí el PowerPoint, así que nos va a permitir al menos ir haciendo la visualización. Espero que todos estéis muy bien, que el semiconfinamiento ando con la mejor de las voluntades, ya nos queda muy poco para la libertad, así que mantengamos la esperanza. Hoy os voy a hablar de un sitio muy especial, como es el Hospital de San Miguel de Zafra, y a él me ligan pues una serie de vivencias personales que os voy a tratar de narrar a lo largo de la charla, ¿no? Hace unos 25 años aproximadamente tuve la oportunidad de realizar una visita al Museo del Prado y el azar, digo el azar aunque no creo en absoluto en él, pero bueno, el azar como convencionalismo pues me condujo hacia una de las obras que cobija este maravilloso museo. En la sala denominada 051A, un San Miguel Arcángel que estaba vestido con atuendo militar batallaba con Satanás. Un Satanás al que sometía con rotundidad y con determinación. A su alrededor tenía lugar una batalla entre ángeles y demonios, un caos absoluto, como podéis ver en pantalla, del que las fuerzas del bien salían triunfadoras una vez más, como seguirá siendo por siempre. Me interesé por la pintura como apasionado de la Edad Media y descubrí asombrado que procedía de Zafra, del Hospital de San Miguel, desde donde por adquisición fue incorporado en 1929 a los fondos del museo. Yo en aquel momento no conocía evidentemente San Miguel. No sabía obviamente entonces que muchos años después iba a tener la inmensa fortuna de participar en el programa que restauraría el edificio que la albergó, devolviéndolo a la vida, ¿no? El lienzo, que inicialmente era una tabla, fue un trabajo de un pintor anónimo que se denomina con vaguedad como maestro de Zafra. Algunos de los estudiosos que se acercaron a la obra trataron de adscribirla a Juan Sánchez de Castro o a su entorno inmediato, artista cuya obra estuvo centrada en Andalucía, especialmente en el área sevillana. Ahí tenéis una Virgen de la Leche que está actualmente en el Museo de Cataluña. Nuestro San Miguel fue realizado entre 1495 y 1500, durante el gótico tardío, y estilísticamente ligado a la corriente hispano-flamenca. Otros afirmaron que fue elaborado por un pintor llamado Antón de Madrid, quien trabajó en la Baja Extremadura entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Antón de Madrid realizó este maravilloso retablo que se encuentra en la iglesia parroquial de Calzadilla de los Barros. Es un trabajo muy diferente estilística y técnicamente con nuestro San Miguel, lo que hace bastante inviable una vinculación entre uno y otro, pues las diferencias son bastante notables. El maestro de Zafra sigue siendo, por tanto, un total desconocido. Nuestro imponente San Miguel Arcángel, con sus 2,5 metros de altura, fue creado en el siglo XV para formar parte de un retablo situado en la iglesia de Santa María Magdalena, iglesia integrada en el Hospital de San Miguel. El retablo fue desmontado y sustituido por otro en época barroca. Por fortuna, en el siglo XVIII, fueron capaces de apreciar el valor de la pintura y conservarla entre los elementos de ornato del templo, como un cuadro más fijado a la pared, quizás en alguna de sus capillas. El Hospital de San Miguel nació por deseo expreso de doña Constanza Osorio, condesa de Feria. Así lo dejó escrito en su testamento.
Su viudo hizo que se cumplieran sus disposiciones testamentarias, al menos parcialmente, pues él también falleció unos años después, estando el edificio en pleno proceso de construcción. Y digo que cumplió ese testamento parcialmente porque ya existía con anterioridad una serie de instalaciones, también de carácter hospitalario, en este mismo lugar. Doña Constanza pretendió edificar una nueva instalación en un lugar más cercano a los centros de poder de la villa, pero también previó y aceptó la posibilidad de hacer una reforma general del edificio ya existente, creando, eso sí, una nueva fundación hospitalaria en torno a la iglesia de la Magdalena. El Hospital de San Miguel representa un ejemplo excepcional de las fundaciones benéficas bajo medievales. Pese a su estado de abandono y profunda degradación, es un lugar clave para comprender, entre otras cosas, el interesantísimo arte mudéjar extremeño. San Miguel posee un alto significado para Zafra. Su historia se liga íntimamente a la de la ciudad, de la cual fue un símbolo de solidaridad, de filantropía y de bonomía durante siglos. Obviamente, en estas características humanísticas, Zafra debería cimentar su futuro inmediato. Zafra no podía permitirse la desaparición de este conjunto, máxime después de la declaración como bien de interés cultural en 2013. Es por ello que la corporación municipal actual se aplicó a la tarea de obtener una financiación pública que le permitiera llevar a cabo la restauración, cosa que está logrando con gran éxito. Utopía no es aquello imposible de realizar. Utopía es todo lo que aún no ha sido realizado. La utopía nos pone en el camino de alcanzar aquello que parecía irrealizable antes de dar el primer paso que nos lleva a lograrlo. El Hospital de San Miguel será devuelto a la ciudad para disfrute público, un lugar para la cultura, para el conocimiento, del que los zafrenses podían hacer uso, o podrán, mejor dicho, hacer uso en breve tiempo, pues las obras, como he dicho antes, para su restauración están ya muy próximas a su finalización. El objetivo básico de estas obras, además de recuperar el conjunto histórico abandonado, es realizar en él una biblioteca y un archivo públicos acordes con la dignidad del monumento. Unas nuevas y óptimas instalaciones culturales que engalanarán aún más el rico enclave patrimonial de Zafra. Pasado y presente se conjugan, por tanto, para dar lugar a un futuro mejor que tiene al patrimonio como un recurso excepcional. Gracias al trabajo bien hecho, la utopía está siendo alcanzada. Situada en un amplio valle entre las sierras del Castellar y de San Cristóbal, la villa de Zafra constituye, sin duda, uno de los núcleos más importantes de la provincia de Badajoz desde el punto de vista artístico y patrimonial. Declarada Conjunto de Interés Histórico-Artístico el 20 de mayo de 1965, parte de su legado arquitectónico está catalogado como monumento. Sus testimonios culturales nos hablan de la importancia histórica y comercial de la villa, que siempre se ha visto favorecida por su privilegiada situación geográfica, asentada en un cruce de caminos muy transitados desde la más remota antigüedad. Los escasísimos restos arqueológicos y epigráficos romanos hallados en las proximidades de Zafra, inexistentes hasta la fecha en el casco urbano, no permiten vincular la fundación de la villa con la etapa clásica. Sin embargo, es ya añeja la idea de que la actual Zafra es la sucesora de la Segeda romana, afirmación tan vieja como falsa, repetida pese a ello entre estudiosos y profanos desde el siglo XVII hasta nuestros días. Tanto se ha repetido que sus habitantes pasaron a llamarse segedanos en lugar de zafrenses o zafreños, cuando Segeda nada tiene que ver con Zafra. Antonio Salazar fue el primero en llamar la atención acerca del asunto,
En su obra El castillo del Castellar desmontó razonamientos anteriores y ofreció un panorama bien distinto sobre los orígenes de Zafra, afirmando que el solar que ocupa la ciudad era un desierto en tiempos romanos, un vacío poblacional acaso ocupado temporalmente por las majadas pastoriles. Salazar sí apreció la existencia de una población estable en tiempos islámicos en la Sierra del Castellar, que tenéis ahora mismo en pantalla. Población que está en el origen de la zafra histórica, de la zafra que ha llegado hasta la actualidad. El Castellar es un imponente farallón cuarcítico de más de 2 kilómetros de longitud que se dispone en sentido noroeste-sureste. Está situado al oeste de Zafra. Su presencia, dadas su altura y su amplitud, no pasa desapercibida en un simple análisis del paisaje, pues la domina con total rotundidad. Para la ciudad es un decorado casi perpetuo, visible desde todos sus rincones. La sierra, a la que se accede fácilmente por el llamado Camino Colorado o de los Almendros, alberga restos de pinturas rupestres en algunos de sus abrigos. Se trata de pinturas esquemáticas muy sencillas, de época calcolítica, momento del que datan los restos arqueológicos más antiguos documentados en este espacio. Sobre la superficie del Castellar se acumulan restos arqueológicos, tanto muebles como inmuebles, que conducen desde las edades del bronce y del hierro hasta los momentos iniciales de la conquista romana, y de ellos al mundo islámico, andalusí y almohade. Finalizada la ascensión del camino, se vislumbra hacia el norte un sendero en el que están fosilizados los antiguos caminos que permitían el acceso a esta ciudad perdida. Pronto se alcanzan los restos de un posible fortín romano de época republicana, aún inexplorado arqueológicamente. Un gran pedregal dificulta el reconocimiento de las estructuras. Más arriba, muros de aparejo ciclópeo informan de la afiliación indígena, probablemente de la Segunda Edad del Hierro, como también lo es el asentamiento cercano situado bajo la ermita de Belén, de la cual tenéis en pantalla el soportal existente en su lado oeste, Es posible que la construcción defensiva romana se erigiera para pacificar a las tribus locales que aquí estaban asentadas y también para controlar el camino que enlazaba hacia el oeste con Burguillos del Cerro a través de un ramal del camino que desde la desembocadura del Guadiana ascendía hacia el norte hasta llegar a Mérida. El Item ab ostio fluminis anae emeritam usque, el camino 23 que se marca en el itinerario de Antonino, un recorrido que con el tiempo fue denominado como Vía de la Plata en su tramo sur. Sobre las crestas más elevadas se alzan los restos de lo que fue la imponente fortificación andalusí. Si apreciáis la imagen, podéis ir siguiendo algunos de los muros del callejero que pueden percibirse en una vista aérea del espacio. Se trata de, en la parte más elevada, de los restos de una alcazaba que protegía el enclave con un óptimo control visual del entorno. Y también, aprovechando estas defensas naturales, generaba un espacio de una gran potencia fortificada. El asentamiento islámico es muy extenso si lo comparamos con otros enclaves similares coetáneos, hecho que hay que ponerlo en relación con su importancia y con sus funciones. Supera notablemente las 12 hectáreas de superficie intramuros, y eso sin contar con todos esos espacios fuera de la ciudad que también hay que considerar como áreas arqueológicas, como son sus áreas cementeriales, sus arrabales, sus zonas productivas, entre otras. La ciudad, pues como tal hay que considerarla dada su gran dimensión, presenta un urbanismo condicionado por la fuerte pendiente y por el farallón rocoso dispuesto hacia el este. Las calles zigzaguean entre las laderas aterrazadas, sobre las que se emplazan los diversos barrios en distintas alturas, hasta alcanzar la cota máxima,
en la que se situaba la alcazaba. El asentamiento islámico tiene un nombre conocido, Zahra Abu Hassan, del que indudablemente deriva el topónimo Zafra. Zahra significa roca, peñón. Dadas las características geológicas del Castellar y estas imágenes que estamos viendo, pues sobran toda explicación extra. Al-Bakri en el siglo XI la cita en sus escritos como perteneciente a la provincia de Mérida. En época almohade debió ser refortificada, como tantos otros enclaves coetáneos situados cerca de la frontera con la cristiandad, esfuerzo que obviamente no evitó la conquista castellano-leonesa. A partir del año 1241, año en el que fue conquistado el territorio, el bastión defensivo fue totalmente desmantelado y sus pobladores desalojados del antiguo emplazamiento, bajados al llano. La primera crónica general hace referencia al momento en el que muchos de los habitantes de Zahra decidieron permanecer en el nuevo asentamiento, creado esta vez, como vemos, en el llano próximo. Así nació Zafra, una aldea entonces integrada en el enorme Alfoz de Badajoz. Allí el componente mudéjar dejó una notable huella. Con el tiempo, esa huella se dejó sentir en su arquitectura y en su urbanismo realizado a lo largo de los siglos. La villa pasaría a ser propiedad de diversas familias nobles hasta que fue definitivamente donada a la Casa de los Suárez de Figueroa. En 1284, Zafra fue feudo de doña María de Molina, esposa del rey Sancho IV. Posteriormente, en 1292, la corona la cedió a don Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno. Más tarde, hacia 1330, fue vendida por 150.000 maravedíes al arzobispo de Toledo. Finalmente, en 1394, Enrique III de Castilla hizo donación a don Gómez Suárez de Figueroa de 3 lugares, Zafra, Feria y La Parra. Esa donación está ligada al reconocimiento de los servicios prestados por él y por su padre a la corona. Así se inició uno de los señoríos nobiliarios más importantes de la Baja Edad Media castellana. Esta familia rigió por largo tiempo el destino de la localidad, primero como parte de su señorío y después como capital del condado y ducado de Feria. A partir de ese momento, el desarrollo de Zafra se verá condicionado en gran medida por la actividad fundacional de la familia Suárez de Figueroa. Fruto de la capitalidad del señorío y del impulso nobiliario, tendrá lugar un interesante proceso de crecimiento que convertirá la pequeña aldea nacida tras la conquista en una pujante villa de marcado carácter comercial, cuyas afamadas ferias siguen manteniéndose desde tiempos medievales en la población. Tenéis una imagen aérea de la población actualmente y en el centro, con forma de almendra, podemos apreciar el recinto intramuros de la villa. A lo largo de la Baja Edad Media, la Casa de Feria, propietaria de la villa, elevó en su capital condal 2 hospitales, el de San Miguel y el de la Salutación, posteriormente denominado de Santiago. Con estos hospitales se pretendía atender las necesidades de los enfermos menesterosos, tanto los existentes en la villa como los transeúntes. Durante los siglos XVI y XVII fueron creados otros 2 hospitales, el de San Ildefonso y el denominado de la Misericordia, que dependía directamente de la cofradía del mismo nombre. El Hospital de Santiago, que tenéis en imagen actualmente, fue erigido por Lorenzo Suárez de Figueroa y por María Manuel, su esposa, en el espacio en el que se ubicaba la residencia de los señores de Feria antes de edificar ese alcázar del que os ponía una imagen hace un momento. Ese alcázar, actualmente parador nacional de turismo. La institución contaba con una capilla, la
tenéis en imagen ahora, un patio articulador de las dependencias, entre ellas la sala de curación, los cuartos para los pobres de solemnidad, hospedería para personas itinerantes, carentes de medios, así como habitaciones para el capellán y los enfermeros. El conjunto disponía también de un cementerio en el que sepultar a los pobres sin medios, que morían en el propio hospital, y también de una zona de huertas y corrales que permitían el abastecimiento de los productos de primera necesidad para los allí residentes. Resulta sumamente interesante analizar las instituciones benéficas medievales, estas instituciones creadas por la nobleza, pues ellas permiten hacer un reconocimiento de las mentalidades existentes en la nobleza y de cómo se establecen una serie de mecanismos que permiten la mejora de la vida de los más necesitados en su tiempo, ¿no? La documentación conservada y de alguna forma también los edificios ligados a estas instituciones nos permiten entender cuáles eran los afanes que movían a la nobleza. Afanes que en ocasiones eran de carácter caritativo y también espiritual. No obstante, y pese a que hubiera casos de generosidad verdadera, cuando son estudiados en profundidad, se aprecia con claridad que la mayor parte de estas instalaciones de beneficencia fueron creadas con motivaciones más interesadas, no filantrópicas, al menos no exclusivamente filantrópicas. La investigación histórica del periodo, especialmente el estudio de las mentalidades de este tiempo, tiende a establecer otras justificaciones para explicar el patrocinio nobiliario. Entre ellas, cabe citar el prestigio social para sus fundadores y la necesidad de mantener la paz social en los territorios comandados por las élites nobiliarias, mediante la atención a estos menesterosos, carentes hasta de lo más básico para garantizar su subsistencia. La divisa del primer duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza, dice así: dar es señoría, recibir es servidumbre. Esta enseña muestra claramente la mentalidad de las élites aristocráticas medievales. La generosidad se encuentra entre los valores que distinguen a la nobleza del resto de las clases sociales. Diego de Valencia afirmaba en el siglo XV que dar es nobleza y cimiento de nobles. La generosidad, también llamada en la Edad Media largueza, se concebía como una virtud moral consistente en distribuir bienes sin esperar nada a cambio. Una virtud que penetraba la ideología nobiliaria y por ende la del conjunto de la sociedad, hasta convertirse en uno de los principios más destacados de las élites. Teniendo en cuenta que en la Edad Media la mayor parte de los bienes atesorados por la nobleza procedía del ejercicio de la violencia, bien mediante la guerra, el robo, la usurpación o la coacción, bien a través de la opresión sobre el pueblo, la generosidad facilitaba su lavado, proyectándose como virtuosa a los ojos del común. Aquellos que no podían comportarse de acuerdo con lo que su rango social exigía, dejaban de poseer el respeto que la sociedad les otorgaba, encumbrándolos hacia la cúspide. De tal modo que era una norma el que la opinión pública viera en el modo de vida noble no el origen de la nobleza, pero sí un aspecto consustancial a la misma. Ello se vincula a la necesidad y al necesario cuidado de la apariencia, tanto personal como familiar, condición fundamental para mantener el estatus, la imagen pública. Es decir, vivir de acuerdo a los convencionalismos marcados por la cultura dominante suponía tanto como conseguir el respeto de las personas que la componían. Además, la generosidad funcionaría como un sistema de redistribución de la riqueza. El noble
absorbía buena parte de los saberes generados en su entorno de acción y devolvía una porción de los mismos mediante un sistema de dádivas, regalos y gasto excesivo. En la cercanía de la muerte, otro tipo de preocupaciones dirigían la generosidad de la élite. Si durante la vida se ansiaba asegurar las bases en las que el poder terrenal se cimentaban, en su finalización, el deseo no sería otro que aferrarse a la posibilidad de una gozosa existencia en el más allá, de acuerdo a los méritos terrenales, bien mediante la idea de la fama, que nada tiene que ver con la nuestra, bien con la inmortalidad prometida por la Iglesia a todos aquellos que habían tenido una vida bondadosa y honesta. Es decir, perpetuar la posición privilegiada más allá de la muerte. De ahí que fuera necesario velar por la salud del alma más que por la del cuerpo, siendo liberal y generoso con todos los que en el mundo iban a quedarse sufriendo. Siguiendo esta línea de pensamiento, puede comprenderse perfectamente el desprendimiento de bienes y rentas para servir a los más necesitados que se recogen en el testamento de doña Constanza Osorio, en esa acta fundacional del Hospital de San Miguel, que fue fechado el 18 de abril de 1480. Se erige el hospital en un solar amplio situado entre las calles Ronda de la Maestranza y San José, antiguamente denominado de San Miguel, lógicamente, un solar intramuros, muy próximo a la muralla, aunque en esta zona está totalmente perdida. La elección del lugar fue contraria a la disposición testamentaria de la condesa de Zafra, que solicitaba fuera, cercana a la iglesia parroquial y a las plazas principales. El testamento es muy interesante en diversos sentidos. Especialmente ha de destacarse la existencia previa al documento de ese hospital que ya aparece citado en él. En el testamento, que tenéis en parte en pantalla, se dice claramente que si fuera posible había que cambiar el lugar y si no, se podía reedificar los edificios ya existentes. El Hospital de San Miguel, que ha llegado a nuestros días, es el resultado de una reconstrucción completa en torno a la iglesia de la Magdalena, hecho que justifica ciertos desajustes en la integración entre el templo y las dependencias hospitalarias perimetrales, así como la presencia de elementos arcaizantes en el conjunto. La iglesia es uno de los elementos esenciales en este recinto. Todo se construye en torno a ella. Es el elemento vertebrador. La condesa profesaba una gran devoción por Santa María Magdalena, y es precisamente junto a la iglesia erigida bajo su advocación que decide realizar su obra de misericordia para cumplir el voto prometido. La iglesia, su restauración y el conjunto de bienes muebles en ella integrados, necesarios para el culto, fueron financiados íntegramente a su costa. Para el sostenimiento de ese hospital y de los enfermos pobres en él acogidos, dejó dispuestos una serie de bienes vía testamento, que tenéis las armas de doña Constanza Osorio. Desde el segundo tercio del siglo XVIII, los recursos legados por doña Constancia se vieron incrementados, notablemente gracias a las donaciones testamentarias de los hermanos Rodríguez de Arenzana, quienes decidieron legar una parte sustancial de sus bienes para el cuidado de los enfermos, especialmente de los enfermos sifilíticos, aquellos aquejados por el mal gálico. Los Rodríguez de Arenzana pidieron a los señores de feria, que ya entonces eran duques de Medinaceli, pidieron asumir con sus rentas, con sus medios, la labor de bonomía que ellos llevaban realizando durante 250 años allí, cosa a la que los duques de Medinaceli aceptaron gustosos, pues se desprendían de una carga económica
de las muchas que ya tenían entonces en la villa. Durante 50 años fueron acatadas todas las disposiciones de los Rodríguez de Arenzana, si bien a fines de los años 20 del siglo XIX los problemas económicos impedían un funcionamiento acorde con las muchas necesidades. La merma de las rentas y los procesos desamortizadores terminaron por impedir que la institución cumpliera con sus fines fundacionales. El conjunto dejó de ser hospital en el siglo XIX, habiendo desempeñado otras funciones desde entonces. Durante la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, fue un asilo de ancianos pobres, promovido entre otros por Antonio Salazar Fernández. Tras la Guerra Civil, hubo allí un colegio de huérfanas y también estuvo la delegación de auxilio. Más tarde se abrió una escuela de artes y oficios metalúrgicos y finalmente un ropero de Cáritas y el servicio de aguas municipales se hicieron cargo del recinto que ya entonces estaba muy degradado. La iglesia fue abandonada al culto a principios del siglo XX, aunque siguió siendo utilizada por algunas cofradías de Semana Santa para guardar en ellas sus pasos procesionales. El Hospital de San Miguel, pese a su gran valor patrimonial, fue uno de los monumentos menos tratados por los investigadores. Quizás eso se haya debido a que estaba totalmente encerrado sobre sí mismo, como si fuera una cápsula aislada del resto del conjunto, no abierta hacia las calles vecinas, ¿no? José Ramón Mélida, en su catálogo monumental de España, tuvo la oportunidad de visitar la totalidad de la provincia de Badajoz, visitando algunos de sus monumentos, y en ese catálogo ya cita el Hospital de San Miguel, indicando que estaba en un estado de conservación lamentable y que si se mantenía era básicamente gracias más al milagro que a otra cosa. Recorriendo la Ronda de la Maestranza en la calle San José, no se aprecian indicios de la existencia del Hospital de San Miguel. Es necesario rebasar un enorme portón, que lo tenéis en la imagen, para poder acceder a ese espacio que, como os decía, ha estado aislado a lo largo del tiempo, como si se tratara de una cápsula en el que, ajeno a la vida del resto de la villa, ha ido evolucionando durante los últimos siglos. Tenéis otra imagen aérea en la que podéis ver el estado en el que se encuentra. Veis que se trata de un solar de unos 1.500 metros cuadrados de extensión, extensión bastante menor a la que inicialmente tuvo en tiempos medievales, aunque fruto de la rapiña y de la venta, pues fue perdiendo parte de sus propiedades, especialmente las dedicadas a huertas, establos y otras ocupaciones. En el recorrido, desde la Puerta de San José, desde la calle de San José, el primer elemento que nos vamos a encontrar es el pórtico. Como veis, es un elemento realmente interesante en muchos sentidos. La presencia mudéjar se deja costar y apreciar en sus muros conservados. Ese pórtico cubre parcialmente los lados oeste y sur del templo, y en él pues hay una serie de instalaciones que nos hablan de esa vida cotidiana que se daba bajo ese soportal. A la iglesia se accede gracias a una puerta dispuesta a los pies del templo. Es un magnífico ejemplo de un vano gótico mudéjar, rematado en su eje central por los escudos marmóreos de don Gómez Suárez de Figueroa a la izquierda y de doña Constanza Osorio a la derecha. Están dispuestos ambos escudos como si se tratara de una cartela, marcados y resaltados para mostrar a todo aquel que se adentra en el templo que éste ha sido realizado gracias al mecenazgo de ambas familias. Si bien es cierto que el Hospital de San Miguel nace por deseo de su fundadora, doña Constanza Osorio,
quien dispuso en su testamento de los medios económicos para ello, y que las obras iniciadas tras su muerte fueron ejecutadas por su marido, don Gómez Suárez de Figueroa, como reflejan claramente los elementos heráldicos que vemos sobre la puerta, sostengo que en el lugar pues, ya existía una institución de beneficencia que funcionaba desde tiempo atrás. Las piedras tienen la capacidad de hablar si les hacemos las preguntas adecuadas. Este planteamiento está sustentado en la cronología que puede ser observada en la cabecera del templo que tenéis en imagen y que, como veis, tiene pues unas características formales bastante diferentes a las del resto del conjunto. Obviamente, estos elementos materiales permiten generar una datación absolutamente distinta para ella que para el resto. Veis como los muros de la nave del templo engarzan con los de la cabecera sin tener trabazón con estos, hecho que nos habla de cómo evolucionan las edificaciones en distintas etapas constructivas. Doña Constanza Osorio sentía una gran devoción por Santa María Magdalena y a ella quiso que se consagrara la nueva iglesia del hospital, en caso de ser trasladado. Incluso definió en su testamento las características arquitectónicas básicas que había de poseer este santuario. Su lectura es muy interesante y define un modelo edilicio de muchos otros templos coetáneos erigidos con trazas mudéjares. Os voy a leer muy rápidamente lo que dice ese fragmento del testamento, porque nos habla de cómo ya están disponiendo, cómo quería que se realizara ese templo. Dice, se faga e edifique un cuerpo pequeño de iglesia con su tejado de madera, de esta obra e de esta tierra, e que se faga capilla así pequeña, de bóveda de ladrillo, con su altar en ella, donde se pueda decir misa a los pobres enfermos, e ellos puedan ver a nuestro Señor desde sus camas, y que la dicha capilla sea de la vocación de la señora Santa María Magdalena, en quien yo tengo devoción, pintando toda su historia en un retablo que esté sobre el altar, en el arco del dicho altar, como mejor veniere, porque yo tenía propuesto en mi voluntad de hacer por su amor una iglesia o ermita pequeña, y quiero cumplirlo en la dicha obra del dicho hospital, con la dicha iglesia y capilla incorporada en él, porque será cosa de más devoción y caridad a las gentes. Fijaos cómo nos está indicando cómo ella quería que se realizara el templo. Es muy interesante, voy a ir muy rápido ya porque se nos va el tiempo rápidamente. Es muy interesante observar cómo, aquí tenéis una imagen de la cabecera, de la cubierta de la cabecera, esa bóveda de crucería asentada sobre trompas de arista esquineras, como veis, siguiendo el modelo de las cubas hispano-musulmanas. Y estas cubas generan un modelo muy ampliamente realizado en multitud de iglesias, especialmente del centro y del sur peninsulares, y modelos, como os digo, arquitectónicos hispano-musulmanes que se incorporan a la arquitectura bajo medieval cristiana y que se repite en multitud de iglesias. Aquí, en Zafra, vemos cómo tenemos ejemplos en Santa María del Valle. Este es un ejemplo más evolucionado, como veis, pero siguiendo el mismo modelo, trompas de arista, esquineras, y cómo va evolucionando en otros ejemplos como la capilla del Hospital de Santiago. Estos dos ejemplos, por citar dos de Zafra, proceden evidentemente de este templo de Santa María Magdalena, dispuesto por doña Constanza Osorio. Aquí tenéis una imagen de la iglesia, del interior, esas hornacinas con una clara disposición renacentista, que nada tienen que ver con ese edificio inicialmente pues, del siglo XIV, remodelado en el siglo XV y con reformas en el XVI y en el XVII. Veis
como la cubierta de madera que la condesa dejó dicha en su testamento es sustituida por una bóveda de la cual tenemos los arranques, una bóveda barroca, característica y repetida en multitud de templos en ese tiempo, en el que son sustituidos armazones de madera, eh, esos magníficos artesonados mudéjares que no han llegado a nuestros días. Ahí veis el enjarje entre la nave y la cabecera, y al fondo ya tenemos las instalaciones hospitalarias donde se atendía a los enfermos, se les daban las atenciones básicas y también eran acogidos. Voy a ir muy rápido. Esta es parte de la estancia desde la cual los enfermos podían atender a la misa sin necesidad de salir de sus camas. Nuevamente unas imágenes del porche perimetral, ese lugar en el que tenía lugar esa vida cotidiana, asentándose en esos pollos que se tendían alrededor de las paredes. La espadaña en el eje de la iglesia, otra imagen interior. Vamos, como os digo, muy, muy rápido. El yamur existente sobre la clave de esa bóveda, yamur de tradición evidentemente musulmana, en este caso cristianizado por la cruz. En su día estos yamur tenían una media luna en la parte alta y cada una de esas esferas hace referencia pues, a los considerados 3 profetas fundamentales para el Islam. La mayor sería la de Mahoma, la central la de Jesucristo y la menor de Moisés. Otra imagen podemos ver ese altar no separado de la iglesia, hecho que nos habla de que ya fue dejado el culto allí antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Y quizás el lugar donde estuvo la pintura de ese San Miguel que veíamos al principio, ¿no? Este es el retablo que en su día hubo, ese retablo barroco que en su día sustituyó al medieval y que actualmente está en ese hospital de Santiago. Como podemos ver, algunas imágenes también de esa galería, la visión del hospital. Vamos a entrar muy rápidamente en él. Todos estos arcos obviamente se están recuperando, se están abriendo y se está generando un espacio que desde el punto de vista cultural va a ser muy interesante para la localidad. El bajo coro, bajo la galería, las bóvedas que cubren actualmente parte de las dependencias, algunas de ellas totalmente colapsadas, como podéis ver, pese a los intentos de ser soportadas en pésimas restauraciones llevadas a cabo en los siglos XIX y XX, y algunas de las estancias interiores, otra galería cuya funcionalidad desconocemos, con unos acabados bastante peores que esos que veíamos con anterioridad, y parte de las dependencias de ese asilo con el que se remató el uso de ese espacio en los últimos tiempos. Múltiples obras, como veis, ampliaciones, reparaciones, reformas, que nos llevan desde el siglo XIV hasta el siglo XXI. La degradación producida por el abandono general de los últimos 30 años también ha colaborado en la conformación de ese estado actual. Dicho estado, pues como os digo, está siendo sometido a un profundo proceso de restauración y muy pronto este hospital de San Miguel podrá salir de la lista roja y ser incorporado a esa maravillosa lista verde de Hispania Nostra que a todos nos enorgullece, pues representa y garantiza la continuidad de nuestro patrimonio para las generaciones futuras, que debe ser ese trabajo esencial en el que debemos centrarnos. Pues el patrimonio no es algo que nos pertenece, sino que es algo que nos trasciende y que hemos de legar a las siguientes generaciones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Víctor. Qué bien que hayas indicado lo de que está en proceso de recuperación y que pronto esperemos pase a la lista verde, porque me han estado haciendo algunas preguntas que estoy reservando ahora para ti y entre ellas cabe un poco ese tema de posibles restauraciones. Vamos a empezar por la primera. Pregunta Manuel que si las referencias bibliográficas que utilizas estarán disponibles en algún momento.
Esa es una pregunta estupenda. Me gustaría que, evidentemente, algunos de los artículos que realizo para poner en conocimiento este patrimonio olvidado durante mucho tiempo, pues puedan ver la luz pronto en una monografía. Y espero que una vez que esté editada, pues pueda ser disponible, esté disponible para todo el mundo. Pues esa es una fantástica noticia y esperemos que sea pronto y nada, y podamos incluso dar la difusión entre las redes de Hispania Nuestra para que eh, podamos adquirir la monografía tan interesante que seguro que estás cociendo. Bueno, esto no es una pregunta, es una observación que dice Mónica, que dice que ella es de Zafra y no sabía de la existencia de este hospital. Mm. Te agradece el descubrimiento. Qué interesante lo que dice Mónica, ¿verdad? Sí, Muy interesante porque sucede en muchas de nuestras poblaciones que las personas nacidas y residentes desconocen un patrimonio del cual son propietarios. En este caso, además, es una posesión municipal, con lo cual, dentro de nada, espero que podamos hacer eventos en ese lugar y disfrutarlo. Creo que en breve va a poder ser así. seguramente nos lo merecemos y sobre todo los habitantes de Zafra que descubran la historia que comparten entre sus calles. Pregunta Ángel si Segeda, que no corresponde con la Zafra actual, ¿dónde estaría situada? Pues hay muchas teorías y confrontaciones al respecto. Incluso hay conflictos eh, con gran hostilidad entre investigadores. Algunos han querido situarla en Burguillos del Cerro, pero parece que está todavía incluso más al sur. No hay un quórum existente entre investigadores de dónde se ubicaría. Tendremos que seguir investigando. Pues eso espero y que se siga dándole la financiación para que eso ocurra de manera científica y profesional. Pregunta Javier si se sabe el uso que se le va a dar al edificio una vez esté restaurado. Sí, va a ser la biblioteca y el archivo públicos. Lo, lo confirmas lo que decía Sí, 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 Manuel, sí. que ella sí, 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 él sí. pensaba que era una biblioteca y quería que lo confirmaras tú. Biblioteca y archivo públicos. De hecho, en esa magnífica galería que hemos podido ver en las últimas imágenes, pues ahí van a estar los puestos de lectura. Yo estoy deseando que se rehabilite e irme un día a leer allí. Pues debe de funcionar muy bien para la lectura la introspección porque, bueno, son los espacios así recogidos en tipo claustro sirven para eso, ¿no? Sí. Pregunta Lola que a qué se debe la necesidad de tener hospitales en Zafra y por qué tanto espacio para pobres. Pregunta si había tantos, si había tantos. Pregunta también, ¿es que era lugar de paso o de peregrinación y por qué precisamente del tratamiento de sífilis? Son Eh, muchas preguntas. muchas preguntas. Voy a tratar de responderlas. Es muy frecuente en buena parte de las poblaciones medievales la existencia de espacios hospitalarios, espacios en los que se daba atención a los más menesterosos. Esto es muy habitual también, especialmente en los lugares propiedad de señores feudales. Entre otras cosas porque la necesidad de atender a los más menesterosos impedía los levantamientos populares. Había una necesidad de tratarlos, cuidarlos, y Zafra también, por otra parte, es un lugar que está muy bien situado en relación a diversos caminos históricos. Está como una especie de cruce de caminos. Eso llevó a que los pobres transeúntes también fueran tratados allí. Eso es gracias pues, a esa generosidad de los Suárez de Figueroa, posteriormente Casa de Medinaceli. En el caso del mal gálico, empieza a ser tratado en el hospital a partir del siglo XVII, si mal no recuerdo. Eh, la sífilis empezó a ser una epidemia en buena parte de Europa occidental y generó muchísimos espacios hospitalarios repartidos por todo el territorio. Tengo más No sé si hay alguna preguntas. pregunta más Sí. de... Ah, no, de Lola no, creo que las ha ¿No? respondido todas. Vale. Tengo una pregunta que es, yo creo que de examen, de parte de Jorge.
La Uf, leo qué miedo me literalmente. da. A lo, a lo largo del territorio nacional ha habido abundantes hospitales bajo la advocación del apóstol. Por ejemplo, Úbeda, Cuenca, Miranda de Ebro, Villafranca del Bierzo, etc. En el siglo XVI, la ciudad de Santiago de Compostela sufrió un proceso de concentración hospitalaria que agrupó los pequeños hospitalillos de San Roque, Selmírdez, Jerusalén, San Payo, Salomé, Raíña, Santa Cristina, etc. La pregunta es, ¿puede aplicarse el modelo filipino de agrupación y concentración de hospitalaria a la Villa de Zafra? Probablemente no. Probablemente no, porque como en este caso hemos visto, primero hubo una fundación nobiliaria de los señores de la villa y luego esa fundación hospitalaria es legada a una familia que nada tiene que ver con los mandatarios de la villa. El modelo es un tanto distinto. Sí sorprende la vinculación a Santiago en muchas de estas instalaciones, pero es algo muy normal teniendo en cuenta que fue y sigue siendo uno de los patrones de la hispanidad, ¿no? Así que el levantar templos e instalaciones de muy diverso tipo a la vocación de Santiago es muy, muy común. Tenemos varias Por, preguntas por otra, más. por otra Perdón. parte, por otra parte, ya muy, muy breve, indicar también que Zafra se ubica en ese camino de Santiago del Sur. La Vía de la Plata, una de sus denominaciones es esa, Camino de Santiago del Sur, o Ruta Mozárabe. Con lo cual hay muchísimas edificaciones ligadas a lo sagrado que tienen una vocación santiaguesa. Bueno, vamos a seguir con las preguntas bueno, hay muchos comentarios de enhorabuena y de agradecimiento por la ponencia, que es muy interesante. Pregunta Enrique si se va a respetar en la restauración la técnica constructiva y los materiales originales. Pues yo así lo espero, aunque no formo parte del equipo que está supervisando los trabajos de restauración, pero por lo que conozco del proyecto inicialmente parece que va a ser respetuosa con ellos. Ha pasado todos los filtros que el organismo competente dispone, en este caso la Consejería de Cultura con sus comisiones provinciales, y espero que así sea. Pues yo también lo espero y de parte hispana nuestra lo esperamos porque así nos aseguramos que pase la lista verde. Pregunta José J. Respecto a la actividad hospitalaria de este hospital, ¿cuánto tiempo duró y si existe registro escrito de la actividad? Pues comenzó la actividad en el siglo XV, al menos que conozcamos documentalmente, aunque como he manifestado en la exposición, desde mi punto de vista, tenemos restos que deben ser ligadas a una institución hospitalaria desde el siglo XIV. Y ese uso como lugar para acoger a enfermos se perpetúa hasta principios del siglo XIX, en el que el lugar se convierte en un asilo para ancianos. Bueno, pregunta Cristian, ¿qué hace especial este hospital en diferencia de otros muchos hospitales que existen en el país? Pues a mí me parece muy interesante por muchos factores. Primero por la conservación, como os decía, ¿no? Casi como una cápsula de tiempo que lo ha resguardado de demoliciones incontroladas. Se mantienen algunas de sus instalaciones de forma muy auténtica y allí también podemos estudiar y apreciar cómo va evolucionando la arquitectura gótico-mudéjar bajo Extremeña entre los siglos XIV y XVI. Es un lugar excepcional para estudiar esta tipología arquitectónica. Bueno, creo que una última pregunta y muchos comentarios de ánimo en cuanto a que queremos que pase la lista verde. Pregunta Carmen si cree que podría volver el cuadro del santo del maestro de Zafra, si volverá alguna vez. Pues yo lo dudo mucho. Esa tabla actualmente es un lienzo. Cuando se llevó al Prado, en el Prado sufrió los procesos de restauración correspondientes y lo convirtieron en un lienzo.
desde mi punto de vista, no va a volver nunca a Zafra. Pero en su día yo recomendé a las personas que dirigen el ayuntamiento que sería un detalle muy bonito poder generar una lámina facsimilar de ese San Miguel y poder tener su reproducción presidiendo la iglesia como hizo desde el siglo XV, ¿no? Yo quisiera verlo. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, queda un minuto. Pregunta Antonio que quién asume la financiación del proyecto junto con el Ayuntamiento de Zafra. Pues parte de la financiación es municipal y parte está cofinanciado por el Estado a cargo al 1% cultural, 1,5% cultural. Una y media corta. Perfecto. Bueno, pues creo que no me he dejado ninguna pregunta. Si no, pues nos la transmitís a Hispania Nostra e intentaremos responderos la mayor brevedad posible por intercesión de Víctor, por supuesto. Y nada, agradeceros a todos estar aquí una vez más en Hispania Nostra Contigo en Casa. Os recordamos que las podéis ver todas las conferencias pasadas en la página web, que tenemos el martes que viene otra que publicitaremos en unos días y que esperamos veros allí. Y nada, Víctor, una vez más, muchísimas gracias por tus clases magistrales y de tus paseos virtuales que nos haces. Y nada, ha habido un par de personas más que ha comentado que lo del aljibe de Cáceres podría ser una buena opción para otra charla. Pues muchísimas gracias a todos por estar en la charla, por vuestra atención, por vuestras preguntas y claro, estaré encantado uno de estos días de hablar del aljibe de mi pueblo, Cáceres. Pues nada, apuntado para la próxima sesión de Hispania Nuestra Contigo en Casa con Víctor Gibello. Aquí nos veremos. Cuando queráis, aquí estamos, podéis contactar con nosotros. Un saludo a todos.